Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Eduardo Hernández Soberanos y en este video abordaré muy brevemente los 12 libros de las leyes de Platón. Bienvenido. Para comenzar, debes saber que en las leyes, Platón formuló las 3 ramas del poder público, aunque no les dio el nombre que esos organismos del Estado tienen el día de hoy. Asimismo, propuso una minuciosa organización administrativa propia del más elaborado derecho administrativo moderno. Como lo mencioné en un principio, el diálogo Las leyes de Platón cuenta con 12 libros, los cuales se encuentran divididos en 3 partes. La primera parte es el que habla del espíritu y fines de las leyes y abarca los libros 1, 2 y 3. La segunda parte es la que habla sobre la organización de la ciudad y este abarca los libros 4, 5, 6, 7 y 8. Y por último, la tercera parte, las sanciones, que son las leyes penales. Y estos son los libros 9, 10, 11 y 12. El diálogo tiene lugar en Gnosos y se trata de 3 ancianos que van al templo de Zeus. Uno de ellos es un ateniense. Se dice que puede ser Platón, pero no hay gran seguridad en ello. Clinias de Creta y Megilo de Lacedemonia. En el trayecto, el ateniense critica las legislaciones no solo de Creta y Lacedemonia, sino también las de Atenas y la de la Calípolis platónica. Una de las críticas fue que las legislaciones antiguas daban prioridad a la vida militar y a la valentía, cuando las legislaciones deberían de ser educativas y sobre todo formar para todas las virtudes. Al desarrollar ciertas virtudes se estaba enseñando a tener la sofrosina, tanto en el placer, dominio del placer por experiencia misma del placer y en los peligros. Recordemos que la sofrosine es aquella capacidad de templanza y balance, o más bien un equilibrio. Para Platón, el Estado debe ser una auténtica administración. La democracia, la oligarquía y la tiranía son todas indeseables, porque son estados clasistas y sus leyes se aprueban en bien de las clases particulares respectivas y no para provecho de la ciudad entera. Los estados que tales leyes tienen no son, en realidad, auténticos sistemas de sana administración, sino facciones o partidos, y su noción de la justicia carece simplemente de significado. A nadie se le debe confiar el gobierno por consideraciones de linaje o de riqueza, sino solo porque personalmente tenga carácter y cualidades para gobernar, y los gobernantes han de estar sometidos a la ley. No era del agrado de Platón los estados enormes, y así fija el número de los ciudadanos en 5040 por una serie de utilidades, aunque cabe suponer que se refiere al número de familias porque habla de la misma cantidad de casas. Los ciudadanos poseerán casa y tierra, y deberán tener una moneda que circule solamente entre ellos y no sea aceptada por el resto de la humanidad. Platón se ocupa extensamente en el asunto de la designación y las funciones de los distintos magistrados. Cabe destacar la distribución de ministros y que el principal se encargará de la educación, cuidándose de dirigir a los jóvenes. El elegido y quien lo elige han de considerar que este es el más importante de todos los cargos principales del Estado y no permitir que la educación de los jóvenes pase a ser un problema secundario accidental. En el libro 7, Platón habla de la educación y de sus métodos. Los niños de pecho deberán ser mimados con palabras frecuentemente, desde los 3 hasta los 6 años. Niños y niñas jugarán juntos vigilados por niñeras. A partir de los 6 se les separará y a cada sexo se le educará aparte. Se les enseñará y ejercitará en la gimnasia y en la música.
Se harán escuelas con profesorado extranjero y a sueldo. Los adolescentes irán a diario donde también aprenderán otras asignaturas. Legisla Platón sobre las actividades religiosas del Estado, indicando que haya una función religiosa cada día. Legisla también sobre la agricultura y establece asimismo un código penal en el que insiste en que se debe tener en cuenta el estado psíquico del reo. Por otra parte, en el libro 10, expone Platón un programa de castigo al ateísmo y a la herejía. Indica la cercanía de los dioses para con el hombre y sus pequeños detalles. Al hereje moralmente inofensivo se le recluirá 5 años, revisando sus creencias. La reincidencia será castigada con la pena de muerte. A los herejes nocivos para los demás se les condenará a cadena perpetua y se tendrá en menor a sus familiares. Advierte también que, antes de perseguir a alguien bajo la acusación de impío, hay que determinar si el delito lo cometió por convicción o solo por pueril ligereza. Refiriéndome a las cuestiones legales de que se tratan en los libros 11 y 12, mencionaré por su especial interés algunas. Por ejemplo, la prohibición de la mendicidad. También, Platón propone que se castigue con la pena de muerte la utilización de la justicia con ánimo de lucro. La prohibición del enriquecimiento a partir del tesoro público, así como también propone la creación de inspectores que vigilen las gestiones de los magistrados al cesar estos de sus cargos. Restricción por parte del Estado en los desplazamientos de los ciudadanos por el extranjero para evitar contaminación ideológica. Esa fue otra de las cosas que propuso Platón en las leyes. Otro punto importante de este libro es que podemos apreciar que Platón aceptaba la institución de la esclavitud y que consideraba al esclavo como propiedad de su amo, propiedad que podía ser enajenada. Platón decreta que los hijos pertenezcan siempre al dueño de la esclava que los diere a luz, tanto si los ha engendrado en ella un hombre libre como si ha sido un esclavo. Platón acepta simplemente la esclavitud y valora en lo tocante al trato debido a ellos. Ni le agrada por una parte una laxitud ni una brutalidad. En cuanto a la guerra, el personaje del extranjero repara en que respecto a la guerra civil, el mejor legislador tratará de evitarla en su estado, o, si llegase a estallar, procurará reconciliar y amistar a los bandos contendientes. Respecto a la guerra exterior, el verdadero hombre de Estado pondrá sus miras en lo más conveniente, que es asegurar su felicidad, a ser posible en la paz y en la buena voluntad. Platón no opina que el sistema gubernamental haya de existir para la guerra, como por ejemplo los personajes de Clinias y Megilo, sino que la guerra ha de buscar la paz. Los griegos tenían en alto grado una conciencia política. No concebías el recto vivir como no fuese en la polis. Así, es natural que Platón, al meditar sobre la vida recta en general, es decir, sobre el vivir conveniente al hombre en cuanto a hombre, reflexionara también sobre el Estado en cuanto tal, o sea, sobre la polis ideal. Él era filósofo y lo que le interesaba no era tanto la Atenas ideal o la Esparta ideal, sino la ciudad ideal, la forma arquetípica de la que todos los estados empíricos son meras aproximaciones, sin que esto quiera decir, por supuesto, que la concepción platónica de la polis no estuviese muy influida por la realidad de las ciudades-estado griegas de su tiempo. Pero Platón encuentra los principios básicos de la vida política, lo que parece ser fundamentos de una teoría filosófica del Estado. Y digo de una teoría filosófica del Estado porque una teoría de reforma inmediata no es ni general ni universal, mientras que lo escrito por Platón acerca del Estado se basa en la naturaleza misma del Estado en cuanto tal, y por ello está destinado a ser universal. Es cierto que Platón se ocupó de reformas que él creía necesarias dada la situación de los estados griegos de aquel entonces, y que su teoría
la montó sobre el trasfondo de la polis griega. Pero, ¿cómo trató de ser universal y de atenerse a la naturaleza misma de la vida política? Mi opinión es que estructuró una teoría filosófica del Estado, aunque sea una teoría que ponga poco relieve en la individualidad y presente serios problemas de libertad. Como pudimos observar y escuchar en este video, la teoría política de Platón se desarrolla en íntima conexión con su ética. La vida griega era esencialmente una vida comunal, vivida en el seno de la ciudad-estado. Y para un filósofo como Platón, interesado en todo lo relativo a la felicidad del hombre y a la vida verdaderamente buena para el hombre, era una necesidad imperiosa determinar la genuina naturaleza y función del Estado. Gracias a eso, existe hoy este magnífico diálogo que tiene grandes enseñanzas y que muchas de ellas todavía se aplican hoy en día. Te invito a que leas este diálogo de Platón para informarte un poco más de lo que trata sus leyes. Eso es todo por mi parte y espero te haya agradado este video. Gracias. Este video fue realizado para la materia Pensamiento Griego y Helenístico de la Maestría en Filosofía Aplicada en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Profesor a cargo, el maestro Roberto Valencia Aguirre.